Mi pareja tomó dinero de mi cuenta sin avisar y dijo que era amor. Nunca pensé que terminaría preguntándole a desconocidos en internet si soy el malo. Siempre creí que las cosas eran claras cuando alguien cruzaba un límite. Pero ahora, con tantas personas diciéndome que exageré, empiezo a dudar. Por eso necesito contar la historia completa. Desde el principio. Conocí a mi pareja hace casi 3 años. Al inicio fue todo lo que uno espera cuando conoce a alguien que parece diferente. Era atenta, cariñosa, muy intensa emocionalmente, pero yo veía eso como pasión. Me hacía sentir importante. Me decía que nunca había conocido a alguien como yo y que por primera vez sentía que podía confiar plenamente en una persona. Yo también me abrí. Le conté cosas que nunca le había dicho a nadie. Mis miedos, mis inseguridades, mi historia familiar. Ella escuchaba, asentía, me abrazaba y decía que siempre iba a estar ahí para mí. Eso crea un vínculo fuerte. Uno baja la guardia. Durante el primer año todo fue bastante normal. Discutíamos como cualquier pareja, pero nada fuera de lo común. Yo trabajaba a tiempo completo, tenía un sueldo estable y me gustaba sentir que podía construir algo con ella. Ella no tenía un trabajo fijo. Hacía cosas esporádicas, pero siempre estaba por acomodarse. Yo nunca le presioné demasiado porque entendía que cada quien tiene su ritmo. Con el tiempo empecé a pagar más cosas. Al principio era solo salir a comer, alguna cuenta, algún gusto. Luego fue el alquiler compartido, los servicios, el supermercado. No me molestaba. De verdad no me molestaba. Yo pensaba que en una relación uno apoya cuando puede. Ella siempre decía que se sentía mal por no aportar lo mismo. Que era temporal. Que cuando estuviera mejor, me devolvería todo de alguna forma. Yo le decía que no hacía falta, que éramos un equipo. Ahora, mirando atrás, me pregunto en qué momento ese equilibrio se rompió sin que yo me diera cuenta. Las primeras señales fueron tan pequeñas que es fácil ignorarlas. Comentarios sueltos. Bromas que no parecían bromas del todo. Preguntas insistentes. ¿Por qué le diste like a esa foto? ¿Quién es esa chica que te escribió? ¿Por qué tardaste en responder? Al principio lo tomé como inseguridad. Yo pensaba que con paciencia todo se resolvía. Un día tomó mi teléfono sin preguntarme. Estábamos sentados en el sillón y de repente lo tenía en sus manos, revisando mis mensajes. Le pregunté qué hacía. Me dijo que nada, que solo estaba viendo algo. Le dije que me incomodaba. Ella se rió y me dijo que no exagerara, que si no ocultaba nada no debía molestarme. Esa frase se quedó conmigo más de lo que imaginé. Empecé a notar que cualquier límite que intentaba poner se convertía en un problema. Si le decía que algo me incomodaba, ella se ponía a la defensiva. Si insistía, me acusaba de atacarla. Si me callaba, todo parecía estar bien. Así que aprendí a callarme. La relación siguió avanzando, pero algo ya no se sentía igual. Yo sentía una presión constante de no hacerla enojar, de no decir algo incorrecto, de no parecer poco comprensivo. Siempre había una narrativa donde ella era la que estaba luchando y yo debía entender. Y yo entendía. Hasta que apareció el dinero. Nunca fui obsesivo con mis finanzas, pero sí ordenado. Sabía más o menos cuánto tenía, cuánto gastaba, cuánto podía ahorrar. Un día revisé mi cuenta bancaria y algo no cuadraba. No era una cantidad enorme, pero faltaba dinero. Pensé que sería algún pago automático que olvidé o algún gasto que no recordaba. Lo dejé pasar. A los días volvió a pasar. Esta vez era más claro. Transferencias que yo no reconocía. Empecé a revisar con más detalle. Fechas, montos, destinatarios. Ahí sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando algo no está bien. Le pregunté directamente si sabía algo. Me miró sorprendida, como si la estuviera acusando de algo terrible. Me dijo que no, que como iba a tocar mi dinero sin permiso. Me sentí mal por haberlo insinuado. Pero la duda ya estaba sembrada. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente revisé de nuevo. Y ahí lo vi todo con claridad. Las transferencias no habían sido errores. Eran movimientos deliberados. Y el nombre del destinatario era uno que yo conocía. Era ella. Sentí una mezcla de emociones difícil de describir.
confusión, enojo, decepción, incredulidad. Pasé horas caminando, pensando cómo enfrentarla sin que se convirtiera en una pelea. Yo no quería gritar. Quería entender. Cuando finalmente hablamos, ya no pudo negarlo. Primero minimizó. Dijo que había tomado el dinero porque lo necesitaba. Que pensó que no habría problema. Que lo iba a devolver. Luego dijo que no sabía que me importaría tanto. Después dijo que estaba exagerando. Le pregunté por qué no me había dicho nada. Su respuesta fue simple. Porque sabía que te ibas a preocupar. Esa respuesta me heló. No era solo el dinero. Era la decisión de hacerlo sin decirme. Era la confianza rota. Era asumir que podía disponer de algo que no era suyo y luego decidir si me lo contaba o no. Intenté explicarle cómo me sentía. Le dije que no era por el monto, sino por el acto. Por cruzar un límite sin consultarme. Ella se puso a llorar. Me dijo que la estaba haciendo sentir terrible. Que ya se sentía suficientemente inútil por no aportar. Que yo estaba siendo cruel. Y entonces dijo la frase que cambió todo. Si de verdad me amaras, no estaríamos discutiendo por esto. Sentí que el aire se me iba. Porque ahí entendí que no importaba lo que yo sintiera. Siempre había una forma de convertir mis límites en falta de amor. Le pedí algo muy simple. Que reconociera que estuvo mal. Que se disculpara. Que habláramos de cómo evitar que volviera a pasar. Ella se negó. Dijo que yo estaba dramatizando. Que parejas de verdad no se detienen en detalles así. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió. No levanté la voz. No insulté. Solo le dije que no podía seguir así. Que lo que había hecho había dañado algo esencial. Que necesitaba que se fuera. Al principio pensó que estaba bromeando. Luego se enojó. Después lloró. Me dijo que la estaba abandonando en su peor momento. Que yo sabía por todo lo que estaba pasando. Que nadie más la iba a ayudar. Yo también estaba pasando por algo. Pero eso nunca parecía importar. Cuando finalmente se fue, la casa quedó en silencio. Un silencio pesado. Me senté solo, mirando el suelo, preguntándome si había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron un caos. Mensajes de amigos en común. Gente diciendo que había sido demasiado duro. Que el dinero se recupera. Que las personas no. Que debería haber sido más comprensivo. Empecé a dudar. Tal vez exageré. Tal vez debía aguantar un poco más. Tal vez ese era el precio del amor. Pero cada vez que pienso en esa frase, vuelvo al mismo lugar. Si de verdad me amaras. Y entonces me pregunto. ¿Soy el malo por dejarla después de esto? Los primeros días después de que se fue fueron extraños. No hubo paz inmediata, como muchos dicen que sucede cuando terminas algo dañino. Al contrario. Sentía un vacío constante mezclado con culpa. Revisaba el teléfono esperando un mensaje que no sabía si quería recibir. Parte de mí deseaba que reconociera lo que había hecho y que todo se solucionara mágicamente. Pero lo que llegó fue otra cosa. Empezó a escribir casi de inmediato. Al principio eran mensajes suaves, casi tristes. Decía que me extrañaba. Que no podía creer que todo hubiera terminado así. Que sabía que había cometido errores, pero que yo no había sido justo. Yo respondía poco. Breve. Correcto. Sin abrir conversaciones largas. Eso la hizo cambiar de tono. Pasó de la tristeza al reproche. Me decía que la había usado mientras me convenía. Que cuando más me necesitaba, la había dejado sola. Que ella nunca habría hecho eso conmigo. Leí esos mensajes una y otra vez, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. En uno de ellos escribió algo que me dejó helado. Todos piensan que eres una buena persona, pero yo ahora sé cómo eres de verdad. No respondí. Al día siguiente empezaron a escribirme otras personas. Amigos en común. Algunos familiares lejanos de ella con los que apenas había hablado antes. Todos con versiones ligeramente distintas, pero con el mismo mensaje final. Que había sido muy duro. Que ella estaba mal. Que no era para tanto. Que el dinero no valía más que una persona.
Sentí una presión enorme. Como si tuviera que justificar mi decisión una y otra vez, mientras ella no tenía que justificar la suya. Nadie parecía preguntarse por qué había tomado el dinero sin permiso. Nadie parecía interesado en cómo me había hecho sentir eso. Solo veían el resultado. Que me había ido. Que había puesto un límite. Y el que pone el límite suele quedar como el villano. Traté de seguir con mi vida. Volver al trabajo, a mis rutinas. Pero todo estaba contaminado por la duda. Me preguntaba constantemente si realmente había sido tan grave. Me repetía que muchas parejas superan cosas peores. Que tal vez yo era demasiado rígido. Demasiado frío. Una noche, casi por costumbre, revisé de nuevo mis movimientos bancarios antiguos. No buscaba nada en particular. Solo quería confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Y fue ahí cuando encontré algo que no había visto antes. No había sido una sola vez. Había más movimientos. Pequeños. Espaciados. Algunos tan discretos que parecían invisibles si no prestabas atención. No eran cantidades enormes, pero juntos formaban algo mucho mayor de lo que ella había admitido. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque me di cuenta de que la historia que ella contaba estaba incompleta. Alivio porque entendí que mi intuición no me había traicionado. Intenté hablar con ella una vez más, no para volver, sino para cerrar. Le pregunté directamente por esos otros movimientos. Su respuesta fue el silencio. Luego me dijo que yo estaba obsesionado. Que estaba buscando excusas para no sentir culpa. Esa respuesta me confirmó algo importante. Ella no estaba arrepentida. Estaba molesta por las consecuencias. Aún así, la historia no terminó ahí. Empezaron a circular versiones exageradas. Que yo la había echado a la calle sin nada. Que la había humillado. Que le había reclamado por cada gasto. Nada de eso era cierto, pero la verdad rara vez viaja tan rápido como la indignación. Algunas personas dejaron de hablarme. Otras me hablaban con distancia. Empecé a sentirme aislado. Como si de pronto fuera alguien distinto solo por haber dicho hasta aquí. Lo más duro fue escucharme dudar de mí mismo. Esa voz interna que decía que tal vez todo esto era mi culpa. Que quizás si hubiera sido más paciente, nada de esto habría pasado. Pero entonces recordaba cómo me sentí la primera vez que vi esas transferencias. Ese nudo en el estómago. Esa sensación de traición silenciosa. Y entendía que eso no era algo menor. Una tarde, casi por accidente, me enteré de algo más. Alguien me contó que ella había dicho que el dinero no era realmente mío. Que como yo ganaba más, lo compartido era compartido. Que no entendía por qué yo hacía tanto drama. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque dejaba claro que nunca vio un límite real. Nunca vio un acuerdo. Nunca vio un nosotros equilibrado. Solo vio acceso. Con el paso de las semanas, el ruido externo disminuyó. La gente se cansa de los dramas ajenos. Yo empecé a respirar un poco mejor. A dormir mejor. A volver a sentirme yo. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo crucial. Durante la relación, yo había estado constantemente justificando comportamientos que no me hacían bien. Convenciéndome de que amar era aguantar. Que apoyar era callar. Que entender era ceder. Salir de eso me dolió, pero también me devolvió algo que había perdido. La capacidad de decir no. Todavía hay días en los que dudo. Días en los que recuerdo los momentos buenos y me pregunto si todo eso se perdió por una decisión impulsiva. Pero cada vez que intento imaginarme volviendo atrás, siento la misma angustia que sentía antes. Y eso me dice más que cualquier opinión ajena. No terminé la relación por dinero. La terminé por respeto. Por límites. Por no querer vivir una vida donde mis emociones siempre estaban en segundo plano. Aún así, la pregunta sigue ahí. Porque las voces externas no desaparecen del todo. Porque la culpa es persistente cuando te enseñan que poner límites es egoísmo. Por eso vuelvo a preguntarlo. ¿Soy el malo por dejarla después de esto? Pensé que lo peor ya había pasado. Que lo difícil había sido tomar la decisión, sostenerla, aguantar las miradas y los comentarios. Creí que lo que quedaba era simplemente tiempo. Distancia. Silencio.
Me equivoqué. Un par de semanas después, recibí un mensaje de alguien que no esperaba. Una persona con la que ella había hablado muchas veces mientras estábamos juntos. Nunca me cayó mal, pero tampoco éramos cercanos. El mensaje fue breve, casi incómodo. Necesito decirte algo. No sé si ya lo sabes, pero creo que deberías. Al principio dudé si responder. Parte de mí quería dejar todo atrás. Pero algo en la forma en que escribió me hizo aceptar. Le dije que me dijera qué pasaba. Tardó unos minutos en contestar. Cuando lo hizo, sentí ese mismo nudo en el estómago de antes. Me contó que ella llevaba meses pidiendo dinero prestado a otras personas. Cantidades pequeñas. Siempre con una historia distinta. Que no le alcanzaba para pagar algo urgente. Que estaba mal emocionalmente. Que no quería preocuparme. Eso fue lo primero que me dolió. Lo segundo fue entender que el dinero que había tomado de mí no era un hecho aislado. Era parte de un patrón. Pregunté si estaba seguro. Me respondió que sí. Que incluso había personas a las que nunca les devolvió nada. Que cuando alguien le preguntaba por el dinero, siempre había una excusa. O una acusación. O lágrimas. Agradecí la sinceridad. Cerré el chat. Me quedé mirando la pantalla en silencio durante varios minutos. No sentí rabia inmediata. Sentí claridad. Todas las piezas encajaron de golpe. Las justificaciones. Las lágrimas. La insistencia en que si reclamaba era porque no amaba lo suficiente. La manera en que siempre el conflicto terminaba girando alrededor de su dolor, nunca del mío. No era que yo hubiera reaccionado mal. Era que estaba viendo algo que antes no quise ver. Esa noche dormí mejor que en semanas. Al día siguiente, por primera vez desde que terminamos, le escribí. No para discutir. No para reclamar. Solo para decirle que sabía más de lo que ella creía. Que no necesitaba explicaciones. Que no la odiaba. Pero que necesitaba cortar cualquier tipo de contacto. Su respuesta fue inmediata y explosiva. Me acusó de creer chismes. De dejarme manipular. De atacarla cuando ya estaba en el suelo. Dijo que todos esos préstamos eran temporales. Que todo lo hacía para sobrevivir. Que nadie entendía su situación como ella. En ningún momento negó nada. Eso fue lo definitivo. Bloqueé el chat. Bloqueé llamadas. Bloqueé redes. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Porque aceptar la verdad también significa aceptar que la persona que amaste no era quien creías. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí. Cambios sutiles al principio. Dejé de sentir esa ansiedad constante. Dejé de revisar el teléfono por miedo a un reclamo. Empecé a disfrutar del silencio sin sentir que estaba fallando como pareja. Algunos amigos volvieron a hablarme con normalidad. Otros no. Aprendí a aceptar ambas cosas. Entendí que quien solo te apoya cuando cedes, no te está apoyando de verdad. Un día, hablando con alguien de confianza, dije algo en voz alta que nunca había formulado antes. No la dejé cuando más me necesitaba. Me fui cuando dejó de respetarme. Decirlo fue como ordenar algo dentro de mí. Todavía hay momentos en los que recuerdo cosas buenas. Risas. Planes. Promesas. No niego que hubo amor. Pero hoy sé algo importante. El amor sin límites no es amor. Es desgaste. Si me hubiera quedado, habría aprendido a aceptar cada cruce de límite como normal. Habría justificado cosas cada vez más grandes. Habría callado más. Y eso tiene un costo que no siempre se ve en el banco, pero sí en la cabeza. Ahora, con distancia, puedo mirar la historia completa sin el ruido emocional del principio. Puedo ver a alguien que tomó sin preguntar, que manipuló cuando fue confrontada, que puso su dolor por encima de todo y que nunca se hizo realmente responsable. Y también puedo verme a mí. Aguantando más de lo necesario. Dudando de mis propios límites. Confundiendo amor con sacrificio constante. No me fui por orgullo. No me fui por dinero. No me fui por venganza. Me fui porque entendí que no estaba en una relación, sino en un lugar donde siempre tenía que justificar por qué merecía respeto. Algunos seguirán pensando que fui duro.
Que exageré. Que pude manejarlo mejor. Tal vez. Pero hoy, cuando me miro al espejo, no siento esa culpa que antes me pesaba tanto. Siento tranquilidad. Y eso, para mí, es respuesta suficiente. Así que vuelvo a preguntar, con toda la historia sobre la mesa. ¿Soy el malo por dejarla después de esto? Apuesto a que no puedes darle al botón de seguir y al corazón antes de que el video termine en 3, 2, 1.